¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Siempre se lo agradecemos. No es algo que yo tenga que decir obligadamente, no. Créame, se lo agradezco con todo el corazón. Agradezco su confianza porque usted le da clic a este video y nos escucha amablemente. Gracias a Dios por su vida, gracias a Él por su gracia, su amor y su misericordia. Podemos comunicarnos a través de este medio de comunicación. Bienvenido a esta reflexión. Hoy estaremos reflexionando en el libro de los Hechos, capítulo número 5. Una reflexión que nos lleva a la conciencia de que cuando pecamos, de que cuando fallamos, pecamos contra Dios. Sí, impacta a los hombres, impacta a nuestros semejantes, pero el pecado más grande es la desobediencia a Dios, la rebeldía a Dios, la transgresión a sus mandamientos. Es el tener en poco a Dios, es el menospreciar a Dios, porque teniendo mandamientos y promesas que al cumplir con esos mandamientos vendrían sobre nuestra vida, le menospreciamos y decimos, sí, pero yo quiero seguir haciendo esto, aunque no me vengan estas promesas. No vaya a ser que caigamos en las condiciones de Esaú, que menospreció su primogenitura y dijo, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué sirve ser primogénito? Y después lloró amargamente para entender que lo que había cambiado por un plato de lentejas tenía un valor incalculable, tenía un valor que trascendía generaciones y siguen las bendiciones de los primogénitos trascendiendo generaciones hasta el día de hoy. Veamos entonces por qué no debemos tener en poco los mandamientos de Dios, tener en poco a Dios. Hoy, en este pasaje, libro de los Hechos, capítulo número 5, si pecamos deliberadamente, si pecamos conscientemente, o si pecamos inconscientemente o circunstancialmente, en todas estas circunstancias, desobedecemos a Dios y tenemos en poco al Espíritu Santo. Capítulo 5 del libro de los Hechos dice la Escritura en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tentar a Dios mintiendo,
desobedecer al Espíritu Santo, engañar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, como dice la Escritura, nosotros no le mentimos a los hombres, le mentimos a Dios, porque Él escudriña las mentes y los corazones del hombre. Entonces, llevemos este mensaje con la seriedad bíblica que esto implica. Usted tiene una relación con Dios. No lo dude, no lo dude. De alguna manera, alguien le ha hablado de Dios, alguien le ha hablado de Jesús, alguien le ha compartido una cita bíblica. Solo el haber escuchado un versículo bíblico, usted ya tiene una relación con Dios. Porque Dios lo traerá a cuenta de ese versículo bíblico que usted escuchó. Usted no necesita ser creyente. Usted no necesita tener una religión. Usted no necesita pertenecer a una organización religiosa para asumir responsablemente que tiene una relación con Dios. El solo hecho de entender que Dios hace salir el sol para buenos y malos, y hace llover para ricos y pobres, o llover para ricos y pobres y salir el sol para buenos y malos. Usted, si entiende eso, entonces usted tiene una relación personal con Dios. Yo creo que podemos hacer esto de la siguiente manera: ver seriamente nuestra posición delante de Dios y entender que Él nos hizo y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Entender que desde el vientre de nuestra mamá, Él estuvo presente viendo cómo nos desarrollábamos. Entender que Dios tiene planes y propósitos con usted y conmigo. Entender que este universo se mueve en la voluntad perfecta de Dios. Que usted no está solo. Que usted no se maneja solo. Porque usted no puede hacer que llueva, usted no puede hacer que caiga nieve, usted no puede hacer que los ríos encuentren su cauce, usted no puede hacer que el agua se evapore, vuelva a las nubes y vuelva nuevamente a llover. Usted, como dice la Escritura, no puede añadir a su estatura un codo. O sea, usted es parte de este universo que fue creado por Dios con propósitos divinos. Usted está en el propósito de Dios. Usted está llamado para conocerlo, para amarlo, para tener una relación íntima con Él, cercana, de amigos. Usted está puesto en esta tierra porque a Dios le ha placido que usted tenga vida y esté en medio nuestro. Porque Dios hará cosas grandes y maravillosas con usted, pero necesita conocerlo. Necesita leer la Escritura, necesita saber qué es lo que Dios ha determinado para usted y para mí. Entonces, en este orden de ideas en el que nosotros somos parte del universo, parte de la creación de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad con Él. Y esa responsabilidad parte no solamente de entender que estamos aquí bajo la gracia y la misericordia de Dios, sino también esa responsabilidad tiene que ver con la forma en que Dios determina que usted y yo vivamos. Hay leyes, hay mandamientos, hay ordenanzas, hay preceptos. Todo esto está ordenado de tal manera que al conocerlo nosotros vivamos bien y además recibamos las bendiciones de Dios descritas en la Biblia. No importa si es ateo, usted debe conocer lo que está escrito en la Biblia, del que involuntariamente está usted negando. Usted necesita leer y amar con todo su corazón al autor de este libro llamado la Biblia, porque Dios tiene un propósito para su vida. Ananías y Zafira venden una heredad y ellos traen lo que había determinado a través de la ley el Dios de Israel, la 10ª parte
y presentarla a los pies de los discípulos, y los discípulos hacer con ese dinero lo que está descrito que hacían en el libro de los Hechos. Le daban de comer a la gente, ayudaban a la gente en sus necesidades, repartían los bienes entre todos, de tal manera que nadie tenía necesidad. Ellos pudieron haber determinado entregar todo el precio de la heredad. No solamente la 10ª parte, sino todo. La 10ª parte ordenada al pueblo de Israel. Todo porque mucha gente en el libro de los Hechos dice que traían sus bienes y sus propiedades y su dinero y su riqueza y la ponían a los pies de los discípulos para que ellos repartieran entre el pueblo y nadie tuviera necesidad, sino que aún con todas estas acciones tenían ellos el favor del pueblo. Llega Ananías y presenta la venta de su propiedad. Y Pedro le dice: ¿es esto en lo que vendiste la propiedad? Y él dice: pues sí. Y entonces Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La vendió en un precio, le quitó un poquito, mintiendo al Espíritu Santo, porque Satanás había puesto eso en su corazón. Usted y yo no debemos bajo ninguna circunstancia ser guiados por Satanás y provocados a mentirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña nuestro espíritu y Él nos conoce perfectamente. Él sabe incluso las cosas que nosotros vamos a decir antes de que las digamos. Entonces, dice la Escritura que Ananías, al escuchar esto, cayó muerto. Y cuando cae muerto, entra su esposa en el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido, porque ya los jóvenes se habían llevado el cuerpo de Ananías. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron a la sepultura junto a su marido. Esta es la reflexión de esta mañana. ¿Cuál es nuestra condición? Dios se presenta en el huerto y le pregunta a Adán: ¿y dónde estás tú? Y Adán le responde: tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice: así es que has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Cuando pecamos, cuando vivimos en pecado, cuando vivimos transgrediendo los mandamientos de Dios, nos ocultamos. Por eso la pregunta de Pedro a Ananías y a Zafira: ¿en esto vendiste la heredad? Y ellos respondieron: sí. Cuando nosotros ocultamos nuestra condición, cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, argumentamos bajo cualquier circunstancia la negación del mismo. Y eso nos lleva a seguir pecando y nuestra condición empeora día a día. Si en un principio la salida era fácil, después de haber ocultado nuestra condición con el tiempo, la situación empeorará y las consecuencias serán más desastrosas. Digamos la verdad, vivamos en verdad, amemos la verdad. Y hoy, en un examen genuino, en un examen honesto, en un examen leal, examine su vida delante de Dios, examine su vida a la presencia o examine su vida a la luz de la Escritura. Y si usted entiende por la Escritura que ha pecado y que ha mentido
y que ha ocultado su pecado delante de Dios, es mejor ponernos a cuenta a tiempo. No vaya a ser que después de tener la oportunidad de ponernos a cuenta, la muerte nos alcance y seamos juzgados y seamos condenados. No por el Dios que nos ama, no, juzgados y condenados por las cosas que hicimos estando en vida. Es tiempo de vivir responsablemente. Es tiempo de entender que cuando pecamos, lo hacemos porque queremos pecar, sin echarle la culpa ni a Satanás, ni al hombre, o a la mujer, o a quien sea, como sucedió en Génesis, que cuando Dios llama a cuenta a Eva, le dice, sí, pero fue Satanás. Y cuando Dios llama a cuenta a Adán, le dice, sí, pero fue Eva. Entonces, vivamos responsablemente, actuemos responsablemente, tomémonos los minutos que sean necesarios y pongámonos a cuenta con Dios, viendo nuestra vida a la luz de la Escritura. Y si hemos pecado, pecamos contra Dios. Y si nos hemos ocultado, lo hemos intentado ocultarnos al Espíritu Santo, pero Él escudriña nuestro espíritu y Él sabe en la condición en la que nos encontramos. ¿Qué le parece si hacemos esto? Nos ponemos a cuenta con Dios y le pedimos que restaure nuestra vida. Y reconocemos que hemos pecado contra el cielo, contra Él. Y le hemos mentido al Espíritu Santo todos estos días que hemos vivido en pecado. Por favor, inténtelo. No necesitas seguir así. No debes seguir así. Los días son malos. Las generaciones cada vez son más perversas y malignas. Y los tiempos son cortos. Pongámonos a cuenta con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor bendito, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que tu palabra nos redarguya de pecado, de juicio y de justicia. Y que hoy, de una manera muy simple, muy sencilla, muy pacífica, Señor, toda la gente que logre escuchar este mensaje vaya a lo íntimo y a lo secreto. Y ahí en lo íntimo y en lo secreto exponga su vida delante de ti, Señor. Si ha ocultado su pecado, Señor, guíalo para que él, ella se pongan a cuenta contigo. Porque tu palabra dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Señor, guíanos para que este pueblo que es tuyo, para que esta iglesia que es tuya, sea santificada por tu palabra, sea perfeccionada por tu palabra. Mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu gloria y tu misericordia sea sobre todos nosotros, Señor, y que hoy venga mucha gente al arrepentimiento y haya fiesta en el cielo como jamás y como nunca. Y mi Dios, a usted le entrego toda la honra y toda la gloria, porque usted es el que llama a los pecadores al arrepentimiento. Usted es el que llama a los enfermos a moverse en fe. Usted es el que hace posible todas las cosas que están alrededor de nuestro mundo. Usted es el que mueve lo que se ve y lo que no se ve. Señor, es usted, es su gracia, es su amor, es su misericordia. Y si hoy se convirtiera alguien a usted, reconociendo a Jesús como su Señor y como su Salvador, mi Dios, el único que merece la honra y la gloria es usted. Así se le entrego y lo declaro hecho, mi Dios, conforme está escrito en su palabra. Que la gente vendría de todas las naciones a Jesús. Y está escrito también que muchos hombres y mujeres que no le tenían a usted por Dios, ahora le tendrán por Dios. Muchos hombres y mujeres, pueblos y naciones que no le tenían a usted como Dios, ahora esos pueblos y naciones le tendrán a usted como Dios. Que trascienda tu palabra, Señor bendito, a través de los medios de comunicación. Que esta palabra que es espíritu y vida, llene, Señor bendito, de espíritu y vida a los corazones que amablemente nos han escuchado. Y Señor, convierte, Señor bendito, nuestras vidas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito seas por todos los siglos, oh Dios de Israel.
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el gran yo soy, grande y poderoso, sublime y eterno. A ti es toda la honra y toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.